fotografía y todo. Yo creo que esta vez es en serio que vamos a estar más seguido. Unas cosas defectuosas en nuestra escenografía, que un enchufe acá. Este micrófono acá es un poco mierda, pero si lo ponemos más lejos no se escucha un carajo. Siento un poco presa con el micrófono acá, bueno, es como que no puedo mover. Bien, ¿por dónde empezar? Hace un año atrás tuvimos un problema con los Globos de Oro. ¿Se acuerdan que nominaron a The Martian como mejor comedia? Y además ganó, ¿se acuerdan de eso también? Este año los Globos de Oro redoblaron la apuesta y fueron a por Get Out. El año pasado era una película de ciencia ficción que demostramos que era más comedia que drama. Este año la apuesta de los Globos de Oro fue Get Out, una película de terror que han hecho pasar por comedia. El terror y la comedia parecen polos opuestos. Vamos a probar que no lo son. Vamos a probar que Get Out es una comedia. Una vez más, haciéndole favores a los Globos de Oro. Es más difícil este año que lo que fue The Martian el año pasado, pero vamos a intentarlo. Vamos a arrancar enseguida con nuestro habitual ranking de llegar al puesto número 1. ¿Por qué Get Out es una comedia? ¿Cómo empezamos esto? Empezamos por lo básico. El año pasado decíamos dirigía Ridley Scott, lo cual nos parecía raro en la comedia. Este año es más fácil ese puesto porque dirige Jordan Peele. ¿Qué es Jordan Peele? Un comediante. Si dirige Jordan Peele, tiene que ser comedia. El año pasado teníamos a Kristen Wiig como representante de la comedia. Este año tenemos a Jordan Peele dirigiendo y además su colega, su número 2, Keegan, aparece con una suerte de cameo medio trucho en la laptop del personaje de Turinga, que es el de Williams, haciendo obviamente lo que es un chiste, porque Keegan es el colega, el número 2 de Jordan Peele en su dúo dinámico. Esto tiene que ser una comedia si están Jordan Peele y Keegan, uno dirigiendo el otro embarullando, básicamente. Es un poco pelotuda, pero la encontré en el IMDb y me causó mucha gracia y dije esto tiene que ser una comedia. Parece que en Inglaterra, si no me equivoco, tengo que chequear bien, una señora quedó tan impactada, emocionada, esta película trascendió su vida, que se lo cruzó a Jordan Peele y casi que lo abrazó en la calle y le agradeció por haber hecho esta película, lo cual a uno le genera, ¿qué carajo le pasa a la gente? Eso genera una comedia posterior en los medios, porque joda, una señora abraza a Jordan Peele en la calle por hacer una película que está bien, es una película de racismo, no sé qué. Si la hubiera hecho durante la Guerra de Secesión, que no existía el cine, pero si hubiera sido ahí esta obra, bueno, está bien, lo abrazó, pero lo abrazó en pleno siglo XXI por hacer una película sobre el racismo que tampoco es tan trascendente. La película en realidad lo que hace es un chiste que yo hacía de hecho, ¿no? El de que los negros son superiores. Los negros son superiores físicamente. Cuando los negros son superiores intelectualmente, vamos a estar cagados. Los blancos van a estar cagados. Yo todavía no, porque no soy completamente blanca, o sea que no voy a estar tan cagada. Pero los blancos van a estar muy cagados. Los negros no solo les van a ganar las Olimpiadas, sino que le van a ganar en todo, básicamente. Imagínense que mezclar a Luther King con Usain Bolt. Bueno, eso es lo que plantea la película a otro nivel. Esta señora lo abrazó a Jordan Peele en la calle, una pelotudez que hace que esta película para mí ya sea una comedia por su trascendencia posterior. Me gusta agarrar el micrófono, pero es raro agarrar un micrófono direccional. Es raro, no es como agarrar un dinámico. Y además hace que el micrófono suene para el ojete si lo agarro, pero es raro tener algo fálico acá y cada vez que me río satura, además es una mierda. Por otra parte tenemos el puesto número 3. Esto es raro también, pero es parte de lo que les decía. ¿Quién iba a ser el protagonista de esta película? No iba a ser Daniel Kaluuya, quien por cierto está nominado al Oscar. Wow. Daniel Kaluuya lo conocíamos por algún capítulo de Black Mirror. Pero el protagonista de esto no iba a ser él, iba a ser nada más y nada menos que Eddie Murphy. Sí, Eddie Murphy. Creo que Eddie Murphy en toda su carrera hizo un solo drama y ni siquiera lo hizo como tal. Pero vamos a suponer que hizo un drama que fue Dreamgirls. Que ni siquiera es un drama, es un musical. Lo cual en los Globos de Oro cuenta como comedia, porque comedia y musical va junto. O sea que podemos decir que Eddie Murphy nunca hizo un drama en su vida. ¿Por qué Get Out iba a ser la excepción? Esto nos lleva a pensar a que Get Out nunca fue pensada como drama, sino como comedia. ¿Por qué me eligió Eddie Murphy? No porque quisiera algo más dramático. No eligió Eddie Murphy porque era muy viejo. Porque le parecía medio cagada que el protagonista fuera un señor de 50 y pico, 60 años que tiene Eddie Murphy
lo cual me parece lógico, porque ¿quién carajo querría el cuerpo de Eddie Murphy, no? Digo, si nos metemos en el ámbito de la película. Por lo tanto, eligió a alguien que tenía más sentido ser elegido, como Daniel Kaluuya. Vivimos en un siglo de mierda, en algún punto, o sea, no en todos los puntos, pero en algún punto es un siglo de mierda. Y es un siglo de mierda porque de cada pelotudez que vemos hacemos un challenge. ¿Se acuerdan la escena? Una escena que por cierto es muy cómica, que se supone que es de terror, pero además es cómica, que es la escena en la que el negro, este que es jardinero, que después descubrimos quién es, sale corriendo, está corriendo de noche y corre hacia el protagonista, es decir, hacia la cámara. Una escena bastante pelotuda, que otra vez une la comedia con el terror, algo que ya lo han hecho grandes cineastas como Wes Craven, John Carpenter incluso, George Romero, bueno, varios cineastas han mezclado el terror con la comedia de forma muy eficiente, y acá lo hace también nuestro amigo Jordan Peele con esa escena, por ejemplo, donde muestra algo que supone que tiene que ser terrorífico, como este señor corriendo, que en realidad da bastante gracia. Esa pelotudez de correr hacia la cámara se transformó en Get Out Challenge, el Challenge Get Out, que es lo que hacía la gente era correr hacia la cámara y esquivarla en el minuto final, en el segundo final. Esa pelotudez generó un montón de gente pelotuda que hizo esto, e incluso el propio Jordan Peele lo terminó siendo en el programa de Jimmy Fallon, lo cual hace de esto un nuevo motivo para entender a Get Out como una comedia, porque no solo genera escenas pelotudas, sino que genera material a posterior muy pelotudo que nos recuerda que Get Out es una comedia. Hay un elemento que no falta nunca en una comedia. El año pasado, en The Martian, teníamos a un negro que vivía dentro de la NASA, y tomaba café y escupía café y era un asco. Este año tenemos un nuevo comic relief, o casualidad, negro, en una película que se supone va contra el racismo. El comic relief no deja de ser negro, como lo han sido eternamente los comic relief. Recordamos a Eddie Murphy siendo el comic relief de una película de animación. Acá el comic relief también es negro, no importa que la película sea antirracista y no sé qué, el comic relief es negro, y este señor que trabaja en seguridad de aeropuertos o algo de eso, yo la verdad que no termino de entender mucho qué mierda son los que trabajan ahí, porque no son policía, no son la CIA, no son un escuadrón antiterrorismo, son gente que tiene un poder extraño, trabaja como seguridad de aeropuertos, y en esta película es el elemento clave que nos indica que esto es una comedia. Primero, el negro hace chistes sobre películas de terror, ¿no? Así como Scream arranca con la llamada pelotuda a la piba, que le hace chistes sobre películas de terror y después la mata. Ajá. Acá tenemos un negro que llama al protagonista y le hace chistes sobre películas de terror, no entras a la casa, que está en no sé qué, una casa de blancos, no hay que entrar, es peligroso, igual es gracioso. Después resulta que el negro además es un crack investigador que va a buscar a la policía y se le caga de risa en la cara, otro elemento característico de las películas de terror cómicas. Y por después a poco, el negro habla solo, hace monólogos con una laptop, lo cual es propio del cine cómico. O sea, un negro haciendo chistes con una laptop. Comedia, grandes comedia, es difícil darse cuenta. Y hay escenas graciosísimas del negro realmente. Y el final, que no queremos spoilearlo, pero lo vamos a hacer igual, porque nuestro amigo negro va al rescate y hace chistes sobre películas de terror. I mean, I told you not to go in that house. Para redondear el elemento, el negro es una vez más el comic relief. Get Out es una comedia, señores, no hay más que decir. Los Globos de Oro son raros, pero se dan cuenta de estos detalles que otros no han visto. Pero nos sigue poniendo desafíos los Globos de Oro y los seguimos ganando estos desafíos. Vamos a ver cómo le va a Get Out. Por cierto, una gran película, muy recomendable para quien no la ha visto, que va a carrera a los Globos, a los Oscars, carrera a los Oscars, batiendo unos cuantos récords, porque su director afrodescendiente nominado, su actor nominado, su guión nominado, la película nominada. Este año los Oscars fueron más diversos que los Globos de Oro, ya eso es rarísimo. Nosotros nos vamos a despedir de este capítulo y ojo, porque si todo sale bien, se viene un capítulo atrás del otro en cosa de una semana, puede ser, lo cual siempre lo prometemos y nunca lo cumplimos. Yo creo que este 2018 puede ser un año diferente, en el cual cumplamos algunas de estas promesas. Vamos a estar analizando más películas, porque nos ha gustado esto, analizar películas. Nos vemos en el próximo capítulo con otro análisis.